de las adicciones y particularmente de la atención primaria, recae principalmente en el sector público, que tiene que ver entonces con una obligación del Estado de proveerle a su población las condiciones sanitarias y generar mejores condiciones de salud para todos y todas. Este programa o estos programas que emergen desde la propia Secretaría de Salud a partir del CONALIC y sus diferentes instancias, ya sean las unidades de medicina especializada, centros de atención primaria de las adicciones, ya sean los programas de escuelas saludables que forman parte del paquete de la propia Secretaría de Salud, ya sean los programas inclusive del IMSS, del ISSSTE y de otras dependencias, que si bien es cierto son dependencias públicas, sabemos nosotros que no se dan abasto ante este problema creciente. El tercer elemento que nosotros consideramos como una necesidad también de hacer la reflexión es lo que consideramos la participación social. En esta necesidad de que el sector social se tiene que responsabilizar y apropiar de una problemática muy particular, como es en el caso de las adicciones, de sus diferentes componentes. Mucho de la sociedad civil se ha resuelto. Veamos en este caso lo que han hecho las agrupaciones de AA, que forman parte de las asociaciones civiles y que han contribuido a la mejoría de los sujetos consumidores de alcohol. Estrategias que han contribuido principalmente para aquellos que no tienen recursos económicos y que los impactos sanitarios, los impactos que tienen que ver con la cesación son altísimos. 14,000 grupos en nuestro país. Hablamos de otros grupos como Al-Anon y Al-Atin que están contribuyendo desde sus propias trincheras en la atención de las adicciones. Esto pasa a nivel mundial, inclusive pasa a nivel nacional. Cuando nosotros miramos en el estado de Puebla o en los contextos inmediatos, reconocemos que existen agrupaciones que no necesariamente son sociedad civil, por eso así le denominamos nosotros, que están realizando muchas actividades también, actividades que tienen que ver con sus propios principios de ayuda a la sociedad, con sus propios recursos. Entonces encontramos que hay una población que está interesada y que está trabajando directamente en estos problemas, como en los casos de coaliciones comunitarias, que es un proyecto internacional y que en la actualidad está presente en nuestro estado, y coaliciones comunitarias están también realizando una metodología muy particular en el campo de la prevención. Muchas otras asociaciones civiles entonces están contribuyendo. En este marco del problema epidemiológico, en este marco de la necesidad de generar alternativas y contribuirnos también como sociedad civil en el afrontamiento del problema, y en este marco de darle reconocimiento a las asociaciones civiles, pretendimos nosotros, como agrupaciones, generar un espacio de reflexión, primero, un espacio donde todos ustedes puedan ser escuchados y conocernos desde lo que hacemos en nuestras propias trincheras. Se vuelve, por lo tanto, una necesidad escucharnos, una necesidad conocernos, pero también una necesidad de ayudarnos. Todo lo que ven ustedes el día de hoy realmente fue un ejercicio comunitario, un ejercicio autogestivo. Todos los recursos que se están aquí presentes, comunicativos, de mesas, etcétera, tienen que ver con lo que dispuso cada una de las organizaciones en su planteamiento y fin de poder colaborar y ayudar a nuestras sociedades. Nosotros no recibimos ningún financiamiento público, ningún financiamiento privado. Y esto entonces nos muestra con mucha alegría que como sociedad civil tenemos esta capacidad de autoorganizarnos y también hacer propuestas muy estructuradas, muy sistemáticas y con una gran calidad científica en el campo de la prevención de las drogas. Este es el marco que para nosotros nos permite dar este inicio. Sabemos que no va a ser el único encuentro, porque a partir de este momento estamos nosotros inaugurando un espacio de participación de la sociedad civil y conocer desde sus propias miradas el quehacer de la prevención. La agenda del día de hoy va a estar un poquito llena, pero nos va a acompañar también el doctor Eiji Fukushima,
además es un gran experto en materia de tratamiento y prevención, un gran amigo, y que también él, en esta disposición de le entro Zenairo, voy a colaborar y participo en dar una conferencia magistral y que tiene que ver con los lineamientos y normatividades en materia de la prevención. Es decir, si antes existió esta necesidad de reglamentar y generar líneas de qué hacer o qué no hacer en materias de tratamiento, y que esto obligue a todas las partes civiles, públicas y privadas a ajustarse para hacer un buen servicio de calidad. También en materia de prevención es muy importante reconocer que hay lineamientos y que hay normatividades y que en estas reglas que nosotros llamamos del juego podamos participar como sociedad civil en materia de la prevención primaria de las adicciones. Bien, pues antes de dar inicio formalmente a nuestro evento, vamos a pedir aquí al compañero que dé unas palabras y obviamente la inauguración de nuestra actividad. Bueno, pues muchísimas gracias. Ante todo, gracias por estar presente, gracias a ustedes. Tiene sentido este primer encuentro que esperamos de pauta a todo un proceso de desarrollo con relación a este tipo de eventos. Para mí es un verdadero honor. Hace aproximadamente 12 años construí una asociación civil cuyo nombre es Himno a Cayo. En náhuatl significa compasión, con la finalidad de que a través de mi formación como monje budista se ocupara para el desarrollo, para ayudar sobre todo a grupos socialmente vulnerables. Pero desgraciadamente pareciera que ese sentido de altruismo, ese sentido de apoyo hacia la comunidad no está muy integrado dentro de la cultura mexicana. Entonces, se integraban, pero al mes ya no les interesaba más el proyecto. Entonces, desgraciadamente, este intento por ayudar, por apoyar a grupos socialmente vulnerables no se pudo llevar a cabo, y en este momento, 12 años después de haberse constituido, para mí es un honor que sirva de algo el esfuerzo de todos estos años para que se vean reflejado en este momento, y esperamos dar pauta a que se sigan generando las circunstancias para que esto vaya creciendo. Muy bien, entonces para mí es un honor que estén aquí con nosotros expertos en materia de adicciones, de prevención de adicciones, y nos están apoyando, ya lo dijo el doctor Zenairo, muchísimas asociaciones, pero sobre todo ustedes con su presencia, con su apoyo, y sobre todo si se llevan en su corazón el granito de que nosotros somos los que podemos apoyar a salvar este proceso, ¿sí? A que la adicción vaya siendo superada a partir de otros parámetros que nosotros probablemente descartamos sin entender la causa que lleva a las personas a esto, ¿sí? Entonces, para mí es un verdadero honor que me cedan la idea de que voy a inaugurar este evento. Pues, entonces, para mí me gustaría más que lo inaugurara una persona que yo en lo particular admiro mucho, y para quien voy a pedir un aplauso. Buenos días, amigos, amigas. Pues aquí nos encontramos todos en el primer ejercicio del encuentro de asociaciones civiles y de seres humanos interesados en otros seres humanos. Creo que la idea fundamental. Estamos presentes muchos grupos, todos interesados en un objeto, la humanidad. Y bajo ese contexto de Trabajemos con la Humanidad, hoy nos unimos en este primer encuentro de compartir ideas, compartir experiencias, y por qué no decir, compartir sueños, de reducir a través de la prevención las causas que llevan a nuestros jóvenes, a nuestros adultos,
a desprenderse de algo que es muy importante en el ser humano, su propia humanidad cuando caen en algunos. Trabajar en esos proyectos para mí y para todos ustedes seguramente es fundamental, y por eso vamos a proceder a la inauguración de este primer encuentro, que espero que no sea el último, que sean miles y miles a través de todo el país. Porque el día de hoy lo que tratamos de hacer también es empezar a desarrollar un modelo en Puebla para que pueda ser llevado a otros estados del país, para que las organizaciones civiles, independientemente del financiamiento privado o del financiamiento del Estado, seamos capaces de unir nuestras manos con otros seres para trabajar en favor de todos. Y eso es lo fundamental, el desarrollo de este modelo. Voy a pedir al doctor Senario, al director, a doble pie, y declaro formalmente inaugurado el evento, siendo las 10 de la mañana del día de hoy, y que sea el arranque de un proyecto, no solamente para el Estado de Puebla, sino nacional. Con un aplauso. Bien, pues iniciamos nuestro trabajo. Existen poderosas razones para que la sociedad preste gran atención a la prevención del uso de drogas. No cabe duda que un solo contacto con las drogas puede tener consecuencias imprevisibles. El día de hoy está con nosotros el doctor Eiji Alfredo Fukushima Taniguchi. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Y quisiera mencionarles un poco de su mucha experiencia acerca de su formación académica. Él es licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Además, tiene una maestría en Psicología Profesional con residencia en Adicciones. Dentro de sus distinciones, tiene el primer lugar en investigación extranjera en el segundo Congreso Internacional de Psicología y Psiquiatría Clínica en La Habana, Cuba. Dentro de sus investigaciones, tiene el título del tratamiento breve para usuarios de cocaína. Además, el título de modelo de detección temprana e intervención breve para bebedores en problemas. Así también, un título, el macroproyecto Atención de Adicciones en Población Universitaria. Un título en evaluación costo-efectividad de un tratamiento breve para usuarios de cocaína. Él ha asistido a congresos, talleres, cursos. Uno de ellos es la perspectiva de género en el consumo de sustancias como conductas autodestructivas en el 4º Congreso Nacional en el 2008. Además, el curso, congreso, taller, niveles de intervención en la problemática del consumo de sustancias adictivas, un taller preventivo sobre el consumo de drogas en adolescentes, un curso de capacitación del tratamiento breve cognitivo-conductual para usuarios de cocaína dirigido a alumnos de la maestría en Psicología en Adicciones, un curso de capacitación del tratamiento breve cognitivo-conductual para usuarios de cocaína dirigido a alumnos de la maestría de Psicología y Adicciones. Los cursos y talleres me llevaría bastante tiempo por los cursos y talleres a los cuales ha asistido el doctor. Quisiera mencionarles un poco de su historia laboral. Él ha estado participando en el Consejo Nacional contra las Adicciones. Además, es jefe de unidad del Centro de Nueva Vida en el Instituto de Salud del Estado de México. También es asesor de Servicios Integrales de Salud en el 2009 en la Universidad del Valle de México, en el campus Tlalpan. Participó también en el Centro Acazulco, Universidad Nacional Autónoma de México. En algunos otros centros también. Me brinco a lo que es la docencia. Y en la docencia participó en la Universidad del Valle de México, campus Tlalpan, en la Facultad de Psicología de la UNAM, en un programa de maestría en Psicología de las Adicciones, en la Universidad de Desarrollo Empresarial y Pedagógico, y dentro de los cursos de capacitación en los cuales ha estado el doctor, ha estado en el curso de capacitación del tratamiento breve de cognitivo-conductual para usuarios de cocaína dirigido al personal de la Secretaría de Salud de los Centros de Nueva Vida, también en el curso de capacitación de tratamiento breve cognitivo-conductual para usuarios de cocaína dirigido a alumnos de la maestría en Psicología en Adicciones.
Dentro de los congresos, cursos y talleres que él ha asistido, la Facultad de Estudios Superiores, Unas Ciencias Sin Fronteras en Mexicali, Baja California Norte. Aquí también nos menciona muchos congresos a los cuales el doctor ha asistido. Me paso a los instrumentos reales y quisiera por último concluir algunas de sus publicaciones. Él ha participado en la elaboración del Manual de Lineamientos y Normatividades para la Prevención de las Adicciones. Además, ha participado como autor en el Manual para Terapeuta de un Tratamiento Breve para Usuarios de Cocaína, y es muy amplio toda esta experiencia del doctor, y mejor quisiera dejarle este espacio para que escuchemos la mucha experiencia que tiene, y creo que vamos a aprender hoy mucho del doctor. Le agradecemos que nos acompañe y recibámoslo con un fuerte aplauso. ¿Se escuchan? No. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias al doctor Zenairo. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y poder compartirles un poquito acerca del panorama epidemiológico a nivel mundial que mencionaba el doctor Zenairo, un poco cómo está el panorama epidemiológico en nuestro país, y de ahí tratar de explicar cómo se ha aterrizado lo que es la prevención, o lo que nosotros conocemos como la ciencia de la prevención, y basado en esta ciencia de la prevención, pues cómo se aterrizaron los lineamientos de prevención desde la Comisión Nacional contra las Adicciones. Entonces, la primera, por favor, la primera lámina. Cada 26 de junio se celebra de manera internacional el Día del Uso Indebido contra las Drogas y el Tráfico Ilícito, y dentro de esta fecha, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publica un informe mundial, ¿sí? Entonces, bueno, esta parte internacional está basada en ese informe mundial, y lo que nos dice es que 275 millones de personas en el 2016 llegaron a consumir drogas en el último año, ¿sí? Entonces, pues es un gran número de personas, y de ese 275 millones, 31 millones de personas ya presentan lo que nosotros conocemos como un trastorno por consumo de sustancias. Entonces, ya vemos que el problema pues, está siendo un poco más grave. La que sigue, por favor. Si vemos cómo está distribuido estos 275 millones, vemos que la mayoría de las personas son consumidoras de cannabis, 121 millones. ¿Sí? Y ahí vemos, a nivel mundial vemos que los opioides también son un gran problema, con 34 millones. Estimulantes de tipo anfetamínico están de la misma manera con 34 millones. Éxtasis, 21 millones. Cocaína, es 11 millones, ¿verdad? Y opiáceos, 19 millones. Entonces, más o menos, esos 275 están divididos en sí. ¿El que sigue? Bueno, como vimos, la marihuana sigue siendo la droga más consumida. 192 millones de personas la consumieron alguna vez en la vida, y 13.8 millones de ellos son jóvenes. El número global de usuarios aumentó hasta un 16%, pero lo que sí vemos es que en las incautaciones hubo una disminución, disminuyó un 27%, y esto tiene mucho que ver con Estados Unidos, porque muchos de los estados en Estados Unidos ya han permitido el consumo recreativo, pero bueno, no en su totalidad, no en todos los estados van pasando eso. Y en consumo de último año, vemos que en población general vemos una tendencia de 3.9, es decir, 3.9 de la población consumió en el último año, pero algo muy grave que sí vemos es que estudiantes, la población estudiantil de todo el mundo, por lo menos el 5.9 ha consumido marihuana en el último año. Entonces, sí vemos como una tendencia hacia la legalización o hacia el consumo recreativo de estas sustancias, pero también hay que tener en cuenta que está llegando a poblaciones que en estas edades no deberían de estar consumiendo. Entonces, bueno, la que sigue, por favor. Vamos a ver cómo está el consumo de drogas
en hombres y mujeres. Acuérdense que esto es a nivel internacional, pero también incluye nuestro país dentro de estos datos. Entonces, cuando hablamos de hombres y mujeres, vamos a ver que sí hay una diferencia en las tendencias o las preferencias de consumo de sustancias. En las mujeres vamos a ver que hay más uso de opiáceos, tranquilizantes, y en hombres vamos a ver más la tendencia de consumo de cannabis, de cocaína, pero también de opiáceos, ¿sí? Y bueno, hablando de opiáceos, ahorita hay una de las situaciones muy importantes que es el fentanilo. El fentanilo. Si quieren, ahorita les platico un poco más de esa sustancia. También cuando vemos la diferencia entre hombres y mujeres, pero ya cuando hablamos de acceso a tratamiento, de 6 personas que necesitan tratamiento, solo una mujer está llegando a tratamiento. Es decir, perdón, de 5, solo una mujer está llegando a tratamiento. Entonces también tenemos que tener esta mirada que está pasando con esta parte de género. La que sigue. Bueno, aquí en el informe manejan algo que ellos llamaron o denominaron efecto telescopio. Siguiendo con estos datos de diferencia entre hombres y mujeres, vemos que hay más hombres que inician el consumo, pero su tendencia para ir o para ya presentar un trastorno de consumo de sustancias es mucho más lento si lo comparamos con el consumo de mujeres. En mujeres, inician pocas mujeres, pero su progresión hacia el trastorno de consumo de sustancias es mucho más rápido que en hombres. Entonces, también vemos como pautas muy importantes, tanto para hacer prevención, pero también atender a estas poblaciones, ¿sí? La que sigue. Bueno, si analizamos un poquito cuáles o cómo están las muertes atribuibles al uso de drogas, estos datos son hasta el 2015. Vemos que hasta este año hubo 450,000 muertes asociadas al uso de sustancias. Si lo comparamos desde el 2000 al 2015, hubo un incremento del 60% de muertes asociadas por consumo de sustancias. Y, bueno, yo sé que cuesta un poquito de trabajo verlos, pero vean, aquí está lo que es el continente americano, cómo está representado, y estamos dentro del segundo continente, o dentro de los segundos países, que estamos presentando muchas muertes, ¿no? Y si también analizamos un poquito estas muertes, están también asociadas con lo que yo les decía de los opiáceos del fentanilo. El fentanilo es una sustancia que es legal, es de uso médico, sin embargo, tiene un gran potencial adictivo, pero también o es muy susceptible al abuso. El fentanilo, bueno, la morfina es como la sustancia más común que se utiliza como anestésico en la medicina. Sin embargo, el fentanilo también se utiliza para estas prácticas. Si hablamos de este tipo de sustancias, de opiáceos y opioides, tenemos a la morfina, y dentro de este tipo de sustancias tenemos la heroína. La heroína es una de las sustancias muy adictivas. Si lo comparamos contra la morfina, la heroína es 50 veces más fuerte, ¿sí? Sin embargo, el fentanilo es 100 veces más fuerte que la morfina. Entonces, ha habido muchas muertes por sobredosis, y también lo estamos viendo en estos datos de muerte. En este año hubo una artista, no sé si la ubican, que se llama Demi Lovato, tuvo una sobredosis. Esta artista afortunadamente salvó la vida, pero lo que yo sospecho es que está brincando a drogas más fuertes como el fentanilo. Dentro de los opiáceos existen ciertos medicamentos que ayudan a contrarrestar, pero más que contrarrestar, o se utilizan para contrarrestar estos efectos, que es la naloxona. ¿Sí? Cuando uno se somete a una cirugía y le suministran morfina o fentanil,
terminan la cirugía y de repente te pueden inyectar naloxona y lo que hacen es que revierten este efecto para despertar. Ya concluyó la cirugía. Pero los que se hayan sometido alguna vez a alguna cirugía, pues cuando de repente despiertan así de haberse operado es porque ya nos pusieron naloxona y entonces nos están quitando ese efecto. Bueno, afortunadamente para los consumidores de este tipo de sustancias, a los que abusan, pues también se les da naloxona como una medida de reducción del daño. Se le da, por ejemplo, a los usuarios para que, pues no tanto ellos, ¿no? Sino que si tienen compañeros que están en consumo y tienen alguna situación de sobredosis, ellos mismos puedan suministrar la naloxona. ¿Sí? Pero algo que se dieron cuenta de que estaba habiendo muchas muertes por sobredosis tiene que ver con estas sustancias y mucho en nuestro continente. Cuando hablamos ya también de drogas que se inyectan, pues ahorita vemos un fenómeno muy fuerte ya también de drogas inyectables. Casi 11 millones de personas se han inyectado, pero también lo que estamos viendo es que de este 11 millones, 1.3 millones de personas se inyectan y viven con VIH. Dentro de estos 11, 5.1 millones se inyectan y viven con hepatitis C, y dentro de ese 11 millón, 1 millón vive tanto con hepatitis y VIH. Entonces, también si hablamos de prevención o cuestiones de reducción del daño, pues también tenemos un gran campo que atender, ¿no? Entonces, son datos muy interesantes y creo que también la tendencia, hemos dejado un poquito olvidado esta parte de la reducción del daño asociadas, ¿no?, a estas enfermedades. La que sigue. Bueno, hay un problema muy severo a nivel mundial que tiene que ver con algo que se les denomina nuevas sustancias psicoactivas. Las nuevas sustancias psicoactivas básicamente son sustancias químicas o naturales, pero tienen los mismos efectos que las drogas conocidas, estimulantes, depresoras o alucinógenas, pero la única condición es que estas sustancias no están fiscalizadas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no están controladas bajo ninguna ley. Entonces, como les decía, son sustancias químicas, sustancias de diseño o drogas de diseño. Entonces, la persona que lo diseña decide qué tipo de efecto tiene, ¿sí? Y pues genera una sustancia con ciertas estructuras que hacen muy complicado esta parte de la fiscalización o de la prohibición. El problema de estas sustancias es que, bueno, en el último informe mundial contra las drogas, el informe de drogas, vemos que en el mundo hay 803 sustancias nuevas, ¿sí? Están surgiendo, esto se empezaron a dar cuenta, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito empezó a darse cuenta desde el 2009 de esta problemática, pero esta problemática existe desde mucho antes, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, en el 2012 se detectaron 269 y en el 2016 se detectaron 479. Pero así como también van surgiendo, hay algunas que van desapareciendo. En el 2013 se vio que desaparecieron 60. ¿Por qué desaparecen algunas? Porque puede ser que se logró que se controlaran, que entraran en alguna situación de fiscalización, entonces pues ya no me conviene venderla, o también por los efectos que pueda tener, los usuarios ya no la buscan. Entonces pues, ha habido estas disminuciones. Hablando de este tipo de sustancias, las que más se encuentran son los estimulantes tipo anfetamínicos, que hay algo que estamos viendo también mucho en nuestro país, son las metanfetaminas. ¿Sí? Creo que aquí en el estado de Puebla también ya ha habido casos en los centros de atención primaria de casos de metanfetaminas. Otra son algunas que son los opioides, y las que más hay en el mundo son los cannabinoides sintéticos. Por ejemplo, en el estado de
California, en Estados Unidos, que es un estado en donde ya se legalizó el uso recreativo de la marihuana, lo que se ha visto es que se venden marihuana empaquetada, ¿sí? Pero al hacer el análisis se ha encontrado que estos empaquetados tienen hojas secas que ni siquiera son marihuana, ¿sí? Pero están bañadas en cannabinoides sintéticos. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? La gente al ver un producto empaquetado, pues se va con la idea de que es un producto seguro, que está controlado. Sin embargo, es todo lo contrario. Ni siquiera están consumiendo la marihuana, que es lo que están buscando, y aparte están consumiendo algo sintético, ¿no? Algo que no sabemos qué efectos pueda tener. Bueno, más o menos sabemos qué tipo de efectos va a tener, pero no sabemos en qué potencia y con qué consecuencias a la salud, ¿no? Entonces vemos como un grave problema también esto de las nuevas sustancias. Es tan grave esto de las nuevas sustancias, bueno, hice un poquito de pausa y platicarles un poquito más, pero imagínense cómo es tan rápida la producción de estas sustancias que en promedio a la semana a nivel mundial se está creando una nueva sustancia, ¿sí? Hoy que estamos en las primeras semanas de diciembre, quiere decir que en el 2008 por lo menos ya hay como 48 o 49 nuevas sustancias solo de este año. Entonces, a ese ritmo. ¿La que sigue? Bueno, y si vemos un poco los datos de México, que están basadas en lo que es la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco. Vamos a ver la que sigue, por favor. Vemos algunos datos un poquito más alentadores. En la cuestión de tabaco y alcohol, dentro del tabaquismo vemos que el 17.6% de la población general son fumadores actuales, 21% son hombres y 8.7% son mujeres. 12.3% presentan ya dependencia por tabaco. Y cuando hablamos de bebidas alcohólicas, vemos que el 19.8% de la población general consume alcohol en exceso. 29.9% son hombres y 10.3% son mujeres. La que sigue. Cuando vemos la situación de consumo de drogas ilegales, lo que vemos es que, en general, en la población general, vemos que el 2.7% de la población general ha consumido alguna droga ilegal. La droga que más se consume es la marihuana y es la que se ha visto en esta última encuesta el mayor incremento. Cocaína está en segundo lugar, con 0.8% de la prevalencia. Crack, que sabemos que es un derivado de la cocaína, o lo que aquí conocemos más que nada como piedra, es el 0.2%. Y lo que les mencionaba, las metanfetaminas ya están igualando, ¿sí? Entonces ya están igualando el consumo de piedra, crack, con el 0.2%. ¿La que sigue? Entonces, bueno, algunas conclusiones del panorama nacional. Vemos que el consumo de tabaco en México se ha mantenido estable, ¿sí? Es decir, de la encuesta anterior a esta, vemos que hay esa estabilidad. Incluso se alcanza a ver que el consumo en adolescentes ha disminuido de esta sustancia de tabaco. Y todas las prevalencias de consumo de alcohol presentan aumentos estadísticamente significativos, ¿no? Entonces también hay que pensar qué podemos hacer en esta materia en el consumo de alcohol. Y lo que vemos es que hay consumo excesivo entre los adolescentes, que incrementó un 93%. Entonces, si nos vamos dando cuenta desde el panorama internacional, cómo estamos nosotros ahorita, ya nos están dando ciertos indicadores en donde tenemos que empezar a hacer prevención. Y uno de ellos es adolescentes y consumo de alcohol. Y algo que también quiero que vean, no nada más incrementó el 93%, vemos un incremento muy fuerte en adolescentes mujeres, incrementó el 250%. ¿Sí? Entonces, cada vez, si se dan cuenta, cada vez nos va diciendo más específicamente hacia dónde tienen que ir nuestras acciones. ¿Sí? Y cuando vemos las drogas ilegales en el último año, pues sí vemos que se incrementó un 80%, pero este incremento tiene que ver con la marihuana, que es la única sustancia que tuvo incrementos significativos.
En las otras sí hubo incrementos, pero más o menos hablamos de estadística, entonces se mantuvieron, solo la marihuana tuvo este incremento significativo. ¿Sí? Y entonces el consumo de cocaína, metanfetaminas y heroína, digamos que de la última encuesta esta se ha mantenido estable. La que sigue, bueno, aunque digan que se ha mantenido estable, no quiere decir que entonces ya no hagamos prevención sobre estas sustancias. Bueno, y aquí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿por qué la prevención de problemas de salud y social es importante para cualquier nación o país? Esa es una pregunta que yo les hago. Y la otra, ¿cuál es el objetivo básico de la prevención en adicciones? ¿Qué piensan de estas dos preguntas que yo les hago? ¿Qué me pueden contestar? Hola, yo soy Tere. Creo que porque se convierte en un problema de salud pública, ¿no? Y en otros factores impacta también, lo familiar, lo social, la delincuencia. ¿Y cuál sería el objetivo básico de la prevención en adicciones? Pues justo evitar eso, ¿no? O disminuirlo. La prevención, ¿por qué? Porque creo que es lo más efectivo, ¿no? Ya cuando tenemos el problema puede haber una recuperación, pero no total ni daño, ¿no? Con prevención podemos evitar todo este problema de salud pública. Muchas gracias. Hola, yo soy Marisol y creo que el objetivo es convertirlo en parte de nuestra cultura, o sea, como algo primordial, debido a que, bueno, las nuevas generaciones están viendo cómo se desarrollan los adolescentes, los jóvenes, incluso los adultos. Y mencionabas por ahí algunas cifras que son bien importantes y también el género, ¿no? Entonces, la mayoría de las madres y niños son madres solteras y es con adicciones. Entonces, se vuelve así como un círculo y es bien importante también, sigo con la pregunta de arriba, que, bueno, como decía Tere, se vuelve un tanto público, un problema público, y luego queremos evitar minimizar las consecuencias. Sin embargo, insisto, creo que tiene que ser la prevención como cultura básica de nuestro continente. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Taide. Como madre de familia, creo que es muy importante prevenir o saber sobre lo que es las enfermedades en cuanto a consumo de drogas y que se convierten en adicciones, porque las familias estamos siendo muy vulnerables ante esto. Nuestros propios hijos las consumen y a veces como madres no tenemos las herramientas suficientes para poder sacar adelante esta situación tan difícil. No sabemos cómo tratar a nuestros hijos, no sabemos cómo expresar la tristeza, la vulnerabilidad de ver a un hijo con este tipo de problemas. Y a veces, muchas veces, en lugar de ayudar, perjudicamos a los hijos. Entonces, sí es muy importante, sobre todo en el sector familia. Claro que sí. ¿Alguien más? Bueno, pues creo que ya respondieron mis preguntas. la que sigue, bueno, lo primerito es, ¿por qué es importante? Porque básicamente me lo plantearon en otro sentido, yo lo manejo desde la salud, pero si nosotros tenemos salud, vamos a poder generar ingresos, vamos a poder darle esa seguridad a nuestra familia, va a haber un incremento de la productividad, vamos a poder educar a nuestros hijos y también vamos a llegar a ver un bienestar como adultos. ¿Sí? Esa sería la respuesta a la primera pregunta. La segunda, la que sigue, básicamente, ¿qué busca la prevención? Cuando hacemos prevención, buscamos que nuestros jóvenes, ¿sí?,
no inicien, lo ideal es que no inicien el consumo de sustancias. Pero si ya inició o iniciaron el consumo de sustancias, lo que queremos es que ya no progrese hacia una dependencia, ¿sí? Es decir, que logremos detenerlos ahí. ¿Será lo único que busque la prevención? ¿Se les ocurre algo más? O con eso ya tenemos. Yo creo que se empieza. Buenas tardes, soy Sergio, vengo de, he participado en grupos de cuarto quinto. Ajá. Y por experiencia se empieza más de la familia, de la sociedad, más que, porque el por qué llegaron a esas drogas. Y ahí viene, yo creo que es la raíz de todo eso en el sistema social, laboral. Yo siento que está controlado todo, que terminamos cayendo a esto. Eso es el fin. Ok. Gracias, Sergio. Yo soy Gregoria de Coaliciones Comunitarias y nosotros estamos trabajando con la prevención, pero también nos hemos dado cuenta que también estamos influyendo en familias, estamos fomentando la convivencia familiar, porque es lo que se está perdiendo. Ya papá, mamá trabajan, los niños se quedan con mamá televisión o papá internet, y los abuelitos son los que se encargan ahora, pero pues obviamente ya los abuelitos están cansados, lo que menos quieren es estar lidiando con pequeños, y digo, nosotros al enfocarnos más con los pequeños, estamos previniendo que no lleguen a la dependencia ni al consumo, empezando por ahí. Ok, muchas gracias, Gregoria, Sergio. Algo importante que ustedes mencionaron es que se está dando este tipo de problemas, o estamos previniendo más que nada en familias, o también vemos que este problema no nada más es del individuo o del joven, sino que esto lo vemos en la adolescencia. Entonces, la prevención sí busca, estos dos son muy importantes, pero si logramos estos dos, vamos a lograr el tercero más importante. La que sigue, por favor. Si nosotros tenemos o logramos que nuestros jóvenes no inicien el consumo, o si lo iniciaron, logramos detener ese consumo, ¿sí? Vamos a tener a individuos, a jóvenes, que les vamos a permitir tener su óptimo desarrollo, ¿sí? Por eso es importante, o por eso la mayoría de los programas preventivos se va hacia los jóvenes. No quiere decir que hacia los adultos ya no lo hagamos, también se hace, pero tenemos más probabilidad de que nuestros jóvenes detengamos su consumo y su recuperación sea mucho más rápida, ¿sí? No me dejarán mentir. Ahorita, si yo organizo aquí un partido de fútbol, yo les apuesto a que 30 minutos corremos, pero ya después, o al rato, ya ni nos paramos, ni siquiera mañana. Pero si lo hicieran con jóvenes, ¿sí? Ellos ni siquiera 30 minutos, ellos se pueden echar 5 horas jugando y al poco tiempo van a volver a jugar otras 5 horas y mañana otras 5 horas, ¿sí? Ahí vemos la diferencia de que ellos están en desarrollo y su recuperación es inmediata, ¿sí? Entonces, por eso buscamos más que nada la prevención en jóvenes, pero sí, no quiere decir que los adultos pues, tampoco los dejemos a un lado, ¿no? También hay que hacer cierto tipo de prevención, pero vamos a buscar un poco más lenta, pero sí la va, ¿sí? Y nuestros adolescentes, nuestros jóvenes se logren desarrollar óptimamente, la que sigue, vamos a tener a un individuo íntegro, ¿sí? Dentro de su familia, dentro de su escuela, dentro de su trabajo, y lo que buscamos es que si esta persona es íntegra en estas áreas, en su comunidad, también lo sea, ¿sí? Cuando hablo de este desarrollo, ¿sí? Quiero enseñarles unas láminas de las diferentes edades, de cómo va madurando el cerebro. Las imágenes que son de color más azul o moradas, quiere decir que la materia gris o el cerebro en general se va desarrollando mucho mayor. Si lo vemos en esta primerita, que es de 5 años, pues vemos que este cerebro está pintado un poquito más verde,
Entonces, quiere decir que este niño pues, todavía está en pleno desarrollo, ¿no? Cuando nosotros hemos interactuado con niños de 5 años, pues vemos que algunas de sus capacidades, pues todavía no le podemos pedir que tome decisiones, ¿no? Puede tomar algunas, pero a lo mejor no son las más correctas, ¿sí? Pero si vamos viendo el cerebro de 8 años, de 12 años, de 16 años o de 20 años, ya vemos que esta persona logró una madurez. Más o menos, ¿a qué edad ustedes creen que un individuo logre su desarrollo? 21, ojalá. 40. Hay algunos 40. Sí, más o menos entre los 24, 25 años se logra desarrollar este cerebro humano. ¿Sí? Si lo aterrizamos en el sistema escolar, ¿sí? Por ejemplo, el sistema escolar está un poco acorde a este desarrollo. De 6 a 12 se estudia la primaria, de 12 a 15 la secundaria, de 15 a 18 la prepa, y si sigue estudiando de 18 a 23, 24, dependiendo de la carrera, ¿sí? Tenemos ya una persona desde el área cognitiva, pues ya más que nada desarrollada y que pueda ahora sí desarrollar la profesión que haya decidido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, también cuando vemos leyes de que hay ciertas edades para el consumo de sustancia, en México, por ejemplo, el alcohol y el tabaco, ¿a qué edad se supondría que podrían fumar y beber? 18. A los 18 años, ¿no? En teoría, entonces nuestra ley está tratando de proteger a este desarrollo del cerebro, ¿sí? Pero, por ejemplo, si nos trasladamos a las leyes de Estados Unidos, ¿a qué edad les permite tomar alcohol? 21, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta ley en Estados Unidos protege un poquito más, 3 años más, a sus jóvenes, ¿no? Bueno, pero descubrieron el Spring Break y se vienen todos para pero bueno, si se dan cuenta, también algunas cuestiones legales tratan de cumplir con este desarrollo óptimo para estos jóvenes. ¿La que sigue? Bueno, aquí son otras imágenes muy similares en donde vamos viendo este desarrollo y pues más o menos por ahí decían 20, por allá atrás dijeron que a los 40, bueno, también hay gente que hasta los 40 llega a la madurez, pero hablando de nivel cerebral más o menos, estamos hablando de 24 años. ¿La que sigue? Entonces, bueno, lo que les quería decir es, no nada más buscamos que nuestros jóvenes no inicien el consumo, o si están en el consumo, detengamos ese consumo, sino que lo que estamos buscando, básicamente, es que ese individuo logre tener su óptimo desarrollo, tenga su potencial máximo en el desarrollo, y entonces si tenemos un individuo íntegro, vamos a poder ver que esa persona va a ser, o va a poder funcionar muy bien como familia, dentro de su familia, en su escuela, en sus áreas de trabajo, y si logra esta integridad en su comunidad, también vamos a tener gente sana. Eso busca la prevención. ¿Hasta aquí dudas, comentarios? ¿Vamos bien? Ok, la que sigue. Bueno, esto nos lleva a ver que en cualquier población y en cualquier momento nosotros nos encontramos con ciertos tipos de personas hablando de sustancias, desde gente consumidora, a lo mejor gente que está empezando a experimentar sustancias, pero estas personas que están empezando a experimentar, pues vemos que pueden llegar a tener un gran potencial de abuso o de que todo este consumo experimental los pueda llevar a otras sustancias, ¿no? Si hablamos por ejemplo, de sustancias que hace rato mencionaba, si vemos que un adolescente está consumiendo metanfetaminas, pues decimos, no, este ya es de urgencia, ¿no? Hay que detener ese consumo, aunque haya sido su primera vez, ¿sí? Y pues ya vemos también consumidores más habituales, que hay que también tener claro que aunque tengan ya ciertos consumos, pueden o no estar experimentando las consecuencias negativas, ¿no? Hay mucha gente que inicialmente continúa este consumo porque está percibiendo ciertos beneficios de las sustancias, ¿sí? Entonces, hay que entender que tal gama de patrones de consumo de sustancias requiere también una gama de intervenciones distintas. No es lo mismo trabajar con ellos que no consumen
con los que están experimentando, con los que ya traen un patrón de consumo más abusivo. La que sigue. Entonces, vemos que vemos historias naturales de consumo, de abuso, y dentro de estas historias de consumo podemos ver que la persona puede iniciar el consumo, ¿sí? Y ahí pasan dos cosas. Una es que deje el consumo, no pase nada, o la otra es que continúe su consumo, ¿sí? Es decir, que en cantidad, frecuencia, vaya aumentando. Pero también de ahí podemos ver que puede tener un consumo sin problemas o ir trascendiendo a un desarrollo de problemas tanto de salud, familiar, escolar, ¿no? Incluso en la comunidad. La que sigue. Si vemos esta historia natural de consumo con algunos factores que influyen, cómo se va dando esta influencia y cómo se puede ir dando hacia los caminos de cada persona. Bueno, normalmente, les voy a explicar los circuitos porque no sé si hasta allá atrás se alcancen a ver, pero el rojo tiene que ver con características personales, ¿sí? Ah, ok, gracias. El verde tiene que ver con factores ambientales y el amarillo tiene que ver con factores farmacológicos, es decir, de la propia sustancia, ¿sí? Si le regresamos, si se dan cuenta, los círculos tienen distintos tamaños. El tamaño tiene que ver con la influencia que pueda tener en ese momento, ese factor. Entonces, en un inicio de consumo de sustancias, vemos que el factor ambiental, el verde, es el que más está más grande, ¿no? Cuando nosotros llegamos a probar el tabaco o el alcohol, pues realmente fue por la influencia del ambiente, por la influencia a lo mejor de pares, ¿sí? No fue así de que yo diga y vaya a la tienda y le diga, oye, deme 3 cigarros, ¿no? Sino que fue más cuestión ambiental, ¿sí? Pero si vamos viendo hacia el continuar el uso, empezamos a ver que ya las características personales son las que empiezan a motivar que se continúe ese uso. Porque si ese consumo, pues, no me llamó la atención, no me dio eso que yo buscaba, esa aceptación, a lo mejor ya dejo el consumo. Pero por el contrario, si vi que aunque sepa muy horrible el humo de tabaco, aunque sepa horrible esa cerveza, me aceptaron mis amigos, entonces yo creo, si me echo otra, voy a sentir eso igual, ¿sí? Entonces vemos que hay ciertas características, ciertas expectativas que van influyendo hacia ese lado. Pero también no hay que olvidar que el factor ambiental también influye, ¿sí? Si mis amigos fueron los que me iniciaron el consumo, pero también influye en que continúen. Y ahí vemos que ya aparecen ciertas características o factores farmacológicos, ¿no? También veo que la sustancia, pues si me tomo un trago de alcohol, pues sí me relajó, o me desinhibió y ya pude bailar, ¿no? O ya le pude decir a una chava que me gusta, ¿qué onda, no? ¿Sí? Pero vemos que en este continuo pueden pasar dos cosas y tienen que ver con las características farmacológicas. Si me puse una borrachera muy mala, ¿sí? Que tiene que ver con características de la sustancia, a lo mejor puedo yo decir, bueno, esto ya no quiero y a lo mejor lo dejo, ¿sí? O aprendo a que si al día siguiente me echo unas cervecitas y me quita esa crudita y a lo mejor trasciendo hacia un lugar sin problema. Pero también puedo ver que hay ciertas cosas que esa sustancia me benefician, me gustaron, y entonces puedo trascender a que yo no nada más lo haga cada fin de semana, sino que lo empiece a hacer más continuo y más continuo, ¿sí? Entonces, bueno, si vemos este tipo de historia natural del consumo, también nos hace pensar qué tipo de prevención o qué tipo de acciones o factores pueden influir dentro de este transcurso y qué acciones yo puedo hacer. ¿La que sigue?
Y bueno, esto es el abanico clásico de tratamiento, desde tratamiento, desde prevención, tratamiento, hasta lo que buscamos de la reinserción social, pero hoy les voy a hablar de estos tres que tienen que ver con la prevención, ¿sí? Y esto nos lleva a que hay tres formas de hacer prevención. La primera es la prevención universal. La prevención universal básicamente son aquellas acciones que van dirigidas a la población general. Lo que me interesa es que toda esa información llegue a mi población general, ¿sí? El segundo es la prevención selectiva, ¿sí? Selecciono ciertos casos, ciertas personas que ya presentan factores de riesgo, ¿sí? Ciertos factores que pudieran llevar a esa persona hacia un consumo de sustancias. Entonces, yo ya no es llegar y nada más darles información, sino que ya tengo que pensar ciertas estrategias, porque pueden ser dentro de esos factores de riesgo bajo rendimiento escolar, vivir en una comunidad a lo mejor riesgosa, porque ahí venden sustancias. Entonces, mi prevención ya va muy enfocada a esos factores de riesgo. Y la que sigue es la prevención indicada. Ya es indicada porque empezamos a ver que ya están teniendo esos consumos experimentales, ¿sí? Y antes, en mis tiempos, en nuestros tiempos, la gente o los jóvenes empezaban consumiendo con tabaco o alcohol, pero hoy en día los chicos ya empiezan con otras sustancias, ¿sí? Ya vemos que es la marihuana, o a veces ni siquiera la marihuana, otras más fuertes, ¿sí? Entonces, también nos hace pensar que entonces tenemos que hacer más acciones también específicas sobre esa sustancia, ¿sí? Entonces, si vemos lo que es prevención universal, selectiva, indicada, y vamos viendo esta cantidad de gente o la población, vemos una pirámide invertida. La prevención universal va dirigida a todo el universo, ¿sí? Selectiva, voy seleccionando aquellos casos de riesgo, e indicada ya va a aquellos casos que tienen consumo. ¿Sí? ¿Se queda claro? La que sigue. Bueno, entonces, todo esto nos lleva a algo que nosotros conocemos como la ciencia de la prevención. La ciencia de prevención, su objetivo básico es mejorar la salud pública por medio de identificar esos riesgos modificables, porque a lo mejor, pues, este chico vivió en una situación de pobreza y yo no puedo llegar y decirle, bueno, aquí está todo el fajo de dinero, ¿no? Hay ciertos factores que yo pueda modificar y sobre esos tengo que trabajar, ¿sí? Y fomentar factores protectores. 2, es la evaluación eficaz y efectiva de las intervenciones de prevención. Normalmente hacemos prevención y todos me aplaudieron, se fueron muy contentos, pero cuando yo regreso, el problema sigue igual, ¿sí? ¿Qué pasa? Que hay que buscar, estar evaluando esos programas o esas acciones que yo estoy haciendo para ver si realmente son eficaces, ¿sí? O eficientes también. Hay que ver, a lo mejor tienen que madurar esa estrategia que yo le enseñé a la población para que entonces también la puedan ir desarrollando. Y si no, acá tenemos una compañía que está en coaliciones comunitarias que también nos puede platicar. Yo creo que hay ciertas acciones que ustedes aplican que no es inmediato ese cambio, tiene que transcurrir cierto tiempo porque implica planeación, organización y movilización de la comunidad. Y la otra es la identificación de los medios óptimos para la difusión, ¿sí? Hay que tener en cuenta estos para lograr hacer una ciencia de la prevención. Básicamente la ciencia de la prevención va a ser la base para la educación, la promoción de la salud y también para esas intervenciones preventivas. La que sigue. Bueno, cuando hablamos de ciencia de prevención, ¿sí? Aquí intervienen dos cosas. Una es la práctica que hacemos nosotros día a día, ¿sí? Yo de repente he ido a escuelas y he dado pláticas y de repente he hecho ahí dinámicas y de repente veo que esa dinámica tiene un efecto, ¿sí? Veo que los chicos se engancharon, les gustó y sí veo ciertos cambios. Entonces, esa misma práctica me está dando algo, eso está funcionando. O a veces hago algo tan innovador, tan innovador, que ni siquiera me hicieron caso,
¿sí? Entonces, eso no está funcionando. Entonces, hay cuestiones de la práctica, día a día, que nosotros vemos que sí está funcionando. Entonces, eso lo tengo que tener en cuenta. Entonces, y la otra es que también hay programas preventivos muy estructurados, muy planeados, que son proyectos de investigación, que entre la práctica y lo que sabemos de la investigación, si lo juntamos, vamos a tener lo que nosotros conocemos como ciencia de la prevención. ¿La que sigue? Bueno, entonces esto nos lleva a que las intervenciones y políticas de prevención tienen que estar basadas en evidencia, ¿sí? Puede ser evidencia científica y evidencia empírica, ¿sí? Lo que yo hago en la práctica, pero también lo que me dice la ciencia. Si yo junto esto, entonces estoy creando programas de prevención más sólidos, más fuertes, ¿ok? Y aquellas prácticas que se basan en la información recolectada a través de la investigación experimental, características individuales de los clientes o de las personas y la experiencia del clínico, todo eso, si yo lo junto, ¿sí? Voy a tener esta práctica basada en evidencia y voy a mejorar las acciones que haga. Entonces, cuando yo vuelva y diga, bueno, ya terminé mi programa y regreso 3 meses después, voy a ver esos resultados. ¿La que sigue? Este es un ejemplo de lo que es la práctica basada en evidencia, ¿sí? Esto es una gráfica de cómo se está dando el consumo de marihuana en jóvenes en Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué me dice? Que más o menos los jóvenes en Estados Unidos están empezando pasadito de los 10 años, como desde los 12 años, su inicio, el consumo de marihuana, pero lo vemos, el pico más alto, lo vemos a qué edad, como un poquito antes de los 20, ¿no? ¿Sí? Pero esto pasará también en todo el mundo. ¿Seguros? ¿En México algo parecido? ¿En Japón pasará algo así? No sabemos, ¿no? No sabemos. O en Europa o en África, a lo mejor sí pasa algo similar. Entonces, ¿qué nos dice eso? Es importante la experiencia empírica o científica que tenemos, pero también hay que aterrizarlo a nuestros contextos. ¿La que sigue? Entonces, sé que está un poco caótica estas gráficas, pero lo que sí quiero que vean, por ejemplo, en el consumo de alcohol, México, ese es el rosa mexicano, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, sí tenemos un patrón similar con otros países del mundo, pero también no estamos ni tan altos, pero ni tan bajos, ¿no? Entonces, sí tenemos como esa idea. Si lo vemos también con el consumo de tabaco, de cannabis o de cocaína, pues vemos que tenemos ciertos patrones muy similares, ¿sí? Pero no son idénticos. ¿Ok? Entonces sí vemos que hay ciertas acciones que tenemos que hacer. Entonces, es un pequeño ejemplo de cómo podemos ir usando esto para hacer estas prácticas basadas en evidencia. ¿La que sí? Bueno, hay distintas teorías y hoy nada más voy a hablar de estas primeras dos que nos van a ayudar también a entender cómo hacer la prevención. La primera, la que sigue, tiene que ver con las teorías etiológicas, es decir, buscar esas causas, y este modelo etiológico nos ayuda a ver cómo la persona interactúa. Vemos que va a haber interacción en un ambiente micro y en un ambiente macro nivel. En el micro interviene lo que es la familia, los pares, la escuela, el centro laboral o trabajo. En el macro vemos lo social, lo cultural, lo económico, etc. Pero también hay ciertas características como las creencias, actitudes, conductas, la genética, el temperamento, la cuestión fisiológica que van a intervenir, ¿sí? Pero para hacer prevención, la que sigue, hay que ver dónde nos vamos a focalizar. Y para hacer prevención, nos vamos a enfocar, como hace rato ustedes decían,
familia, comunidad, escuela, eso nos está indicando que tenemos que hacer prevención tanto en micro y en macro nivel. Si yo me enfoco hacia las creencias, actitudes, conductas, puedo hacerlo, pero ya no es prevención, ya sería tratamiento. ¿Sí? Entonces, lo que nos implica o lo que nos dice el modelo etiológico para conocer esas causas que pueden, acuérdense que veíamos en la historia natural y veíamos que para el inicio del consumo de sustancia, ¿qué círculo era el que les decía que estaba grande? El ambiental, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo relaciono eso con esto, no me voy a la característica personal, me voy al ambiente. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿La que sigue? Y también otra de las cuestiones que hay que ver, me gusta ver cómo este curso de la vida traducido es un modelo viejito de 1975. Me dirán, a lo mejor las familias han cambiado, la sociedad ha cambiado, pero sigue prevaleciendo el nivel de influencia. Ahorita les explico algunas cosas. Sí me ayudan a hacerla más grande. El rojo de cara, perdón. Bueno, lo que quiero enseñarles es la familia. La línea va sobre la línea del desarrollo. Y lo que quiero que vean es que van a ver, la familia es muy importante, va a tener mucha influencia en las primeras etapas, ¿sí? Y cada vez se va haciendo más delgadita conforme va madurando el joven. También empezamos a ver que después empieza el área escolar. En sus inicios es muy importante. Vemos que se empieza a reducir, ¿no? Lo que vemos con los adolescentes o con los universitarios, que ya empieza a haber menos influencia en la escuela, ya es una cuestión más personal. Pero volvemos a ver que cuando estas personas empiezan a tener hijos, otra vez la influencia de la escuela empieza a haber, ¿sí? El grupo de pares también va muy relacionado con el de escuela, pero también vamos viendo que ya una vez que estas personas ya atendieron a sus hijos, ya crecieron, también vuelven a recuperar este grupo de pares, ¿no? Bueno, vemos otra línea que tiene que ver con el desarrollo de las familias, el trabajo. Entonces, esto también nos indica hacia dónde tenemos que ir. Les decía, el ambiente tiene que ver, pero también cómo va a ser esa influencia, ¿sí? Si yo quiero hacer un programa de familia cuando el chico ya tiene 20 años, no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque ya no hay tanto apego con la familia en esas edades, ¿sí? O si lo hago en la escuela, cuando el chico a lo mejor ya tiene 18 años, pues ya nos cuesta mucho trabajo decirle, oye, termina tu preparatoria, vete a la universidad, ¿sí? Si nosotros no trabajamos este apego, cuestiones con la escuela desde edades tempranas, ¿sí? Entonces, si vamos hilando toda esta parte de lo que yo les he dicho, desde la historia natural, desde el modelo etiológico, de estas cuestiones del campo social, del curso de la vida, pues entonces, lo que yo quiero que se den cuenta es que vamos hilando todo esto y nos van diciendo cuáles son los puntos importantes para hacer prevención. ¿La que sigue? Entonces, esto tiene poquitito, desde el 2017 salió. Son los lineamientos nacionales para la prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas. Esta presentación se las voy a dejar, si quieren, para que lo puedan compartir, bueno, lo pidan a cada mesa, o creo que va a haber una manera de que se vaya a compartir, ¿no? Sí. Entonces, para que también tengan la liga y puedan revisar bien estos lineamientos. La que sigue. Estos lineamientos, lo que nos ayudan, o el objetivo de estos lineamientos es definir con base en evidencia científica los criterios básicos que deberán cumplirse para el diseño, desarrollo, evaluación y seguimiento de programas efectivos para la prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas. Y es lo que busca básicamente. La que sigue. Entonces, para hacer estos lineamientos, lo que ellos nos indican es que se desarrollan en distintas formas. Desde un marco que tiene que ver con la madurez o con el desarrollo de la persona, desde la infancia, niñez temprana, niñez media, adolescencia temprana, adolescencia y edad adulta, desde los distintos ámbitos, familia, escuela, trabajo, comunidad, y también desde las poblaciones objetivas, prevención universal, selectiva e indicada.
¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿La que sigue? Bueno, entonces, estos lineamientos se dividen en tres. Primero, tiene que ver con los diseños de los programas de prevención, que básicamente aquí se refiere a los elementos que deben de contar para desarrollar o diseñar programas de prevención en consumo de drogas, alcohol y tabaco. La segunda parte nos va a hablar de los diseños de intervención preventiva. Aquí se contienen los criterios para seleccionar la intervención más apropiada que requiere la población, que a lo mejor yo estoy buscando, o la población objetiva. Y la tercera es la selección de los componentes. ¿Qué acciones son las más indicadas para que incluyan en este diseño de intervenciones? La que sigue. Entonces, vámonos a los diseños del programa de prevención. La que sigue. Básicamente, deberán diseñarse con base a una estructura general, básica, que permita organizar los elementos necesarios para que nosotros podamos desarrollar bien la prevención. La que sigue. Bien, hay una serie de pasos. Yo se los resumí estos pasos. Primero, lo importante es ver qué nos dice la ciencia, qué hay de evidencia científica de lo que yo quiero prevenir. ¿Sí? Si yo quiero prevenir metanfetaminas, ¿qué sé de metanfetaminas? ¿Sí? Pues tengo que primero leer, o por lo menos googlear y investigar ahí qué hay de las metanfetaminas. ¿Sí? Porque si no, no sé a qué me estoy enfrentando, ¿no? Yo sé que es una sustancia nueva, muy de moda, pero ¿qué onda? Después, ya que me puse a averiguar, entonces ver si ese problema, cómo está en la población, en el lugar en donde yo quiero hacer, diagnosticar ese pequeño problema. Evaluar cuáles son las necesidades, porque yo puedo creer que esta comunidad, esta zona, a lo mejor hay consumo de ciertas sustancias, pero no es lo que realmente ellos están necesitando. ¿Sí? A lo mejor hay mucho consumo de drogas, pero ellos me pueden decir, lo que se requiere aquí es seguridad. ¿Sí? Entonces, si yo llego con un programa de adicciones, si ellos tienen un problema de seguridad, ¿cómo me va a recibir la comunidad con mi programa? Pues me va a costar mucho trabajo tratar de meterlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos viven otra situación. ¿Sí? La otra es hacer una evaluación de la disposición de recursos, con qué cuento, con qué personas me pueden ayudar, ¿sí? ¿Cuál es mi objetivo de toda esta prevención? Hago mi intervención preventiva y lo más importante, que casi nunca hacemos, es evaluar. ¿Cuál es el resultado que estoy obteniendo? A lo mejor yo di una plática de metanfetaminas y le disparé la curiosidad a varios chicos, ¿sí? Entonces, híjole, no hice nada de prevención, ¿no? Evalúo, hice promoción, entonces tengo que evaluar y, bueno, si mis resultados fueron, no importa si no fueron favorables, pero yo también tengo que darle seguimiento, porque entonces eso, si fueron buenos, lo más ideal, le doy ese seguimiento, ya tuve resultados buenos, entonces el último paso es decir, bueno, este programa sí está funcionando, ¿sí? Hablar de metanfetamina sí funcionó, ¿sí? Pero ¿cómo fue que yo hablé? ¿Cómo les hablé a los chicos y les di esa información? ¿Sí? Lo dije en una manera de decir, no, es que es muy buena, es la droga nueva, estoy motivándolos a que consuman. Pero si lo hago de una manera donde puedan ser conscientes, donde vean la problemática, entonces mi metodología también tiene que ver, y entonces eso puede funcionar. Y eso hay que difundir. ¿Ok? ¿Queda claro? La evaluación también te sirve para ver la efectividad. Claro. Sí. Dentro de la evaluación puede haber muchos tipos de evaluación. Pueden ser evaluaciones de proceso, de cómo yo estoy llevando, a lo mejor no tuve tantos buenos resultados, o no sé si realmente tenga tantos resultados, porque a lo mejor no tuve un indicador tan claro, pero vi que conecté muy bien con los jóvenes. Entonces tengo algunos resultados de proceso. Puede ser de resultados. En ese momento sí vi que hubo algún cambio de actitud, algún cambio de conocimiento, ¿sí? Pero
también hay que ver la temporalidad de esos resultados, ¿sí? Y es cuando hablamos de resultados de impacto, ¿sí? Impacto no quiere decir que hizo un cambio muy radical, sino que tiene que ver con la temporalidad. Ese cambio que hice se mantuvo 1 año, 2 años, 1 mes, 6 meses, ¿sí? Entonces, yo ya puedo hablar de que mis resultados fueron de impacto. Esto de los lineamientos está muy resumido aquí, pero sí los invito a que lo revisen, ¿sí? La que sigue. El segundo tiene que ver con los diseños de prevención, y creo que aquí me voy a llevar un poquito de tiempo, pero creo que lo que quiero es que se lleven la idea. No están todos los contextos, ahorita se los platico, pero lo que quiero que vayan viendo, la que sigue, por favor, es, se debe de diseñar conforme al contexto donde se va a desarrollar. Ustedes decían familia, escuela, trabajo, etc. Entonces, los lineamientos, aquí vienen los contextos como más importantes que consideramos, ¿sí? Y también tienen que ser específicos para la etapa de desarrollo de cada persona y el nivel de intervención. Entonces, la que sigue, les voy a dar un ejemplo del contexto familiar. ¿Me ayudas a agrandar aquí? Si se dan cuenta, va a estar hecho por las etapas, el nivel de desarrollo. Empezamos, por ejemplo, desde la familia, pues sí consideramos que es importante desde la prenatal y la infancia. Entonces, si vemos esta población prenatal e infancia, ¿con quiénes haría prevención? Con los papás, con los cuidadores de los niños, ¿sí? O hasta incluso con las personas de salud que están atendiendo a estas personas, ¿sí? Lo puedo ir recorriendo. Entonces, como prevención universal, acuérdense que la universal lo que yo quiero es abarcar a toda la población. Vamos a dar información sobre sustancias psicoactivas, ¿sí? A lo mejor la mamá está muy consciente de que el alcohol puede generar daños al bebé, el tabaco también, pero a veces no sabe que el café también puede tener, o que es un tipo de sustancia psicoactiva. Entonces, hay que orientar entonces este tipo de cosas, y esta es una información de manera universal. Ya hablando de selectivas, a lo mejor sí detecto algunas personas con ciertos consumos, o incluso el papá fuma ahí al lado de la mamá embarazada, ¿sí? Entonces también voy viendo, hago prevención selectiva porque veo ciertos factores de riesgo que puedan perjudicar al bebé, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo enseñar autocuidado de la salud materna, habilidades de crianza. Cuando ustedes vean esta presentación con más calmita, van a ver que hay cuadros que se comparten. Por ejemplo, cuidado de la salud también se comparte con prevención indicada. Acompañamiento de pareja, esta es importante y está en todo el momento, ¿sí? Para allá, para el indicado. Atención integral del embarazo o apego seguro, y la población a la que va dirigida: mujeres embarazadas, sus parejas, padres, madres, y también cuidadores. ¿Okay? Vamos a la que sigue. Niñez temprana, que va de 3 a 5 años, ¿sí? Aquí como prevención universal, aquí ya tenemos al bebé, porque en la pasada todavía a lo mejor eran mamás embarazadas o bebés recién nacidos. Aquí ya vemos niños de 3 a 5, entonces vamos a hacer programas que tengan que ver con vinculación afectiva, habilidades de crianza positiva, habilidades de comunicación familiar, límites, reglas, disciplina positiva, valores, cuidado de la salud, derechos de los niños, etc. Vamos más para allá. Algunas abarcaban, algo pasó. Pero no es de que no haga nada, Pero bueno, ahorita lo checo para que quede bien la presentación. Si nos vamos a niñez media de 6 a 9, vemos que, por ejemplo, hay valores, cuidados para la salud, vinculación afectiva, habilidades para crianza, que van compartidas también con cuestiones de prevención selectiva, distribución de tareas en casa, ¿sí? Si van viendo los diferentes componentes, van de acuerdo al nivel universal, selectiva o indicada, y también van las acciones muy dirigidas
dependiendo del desarrollo que vaya teniendo este joven, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya de 6 a 9 estamos viendo que hay, por ejemplo, distribución de tareas en casa, ¿no? Ya no le voy a decir, oye, lava toda la ropa, pero sí ya le puedo decir, oye, tráeme la ropa, ayúdame aquí, ¿no? O júntame toda la ropa sucia, tareas que van de acuerdo al nivel de desarrollo, ¿sí? Y nos vamos hacia indicador, por favor. Y bueno, a estas edades, lo que veríamos es que a lo mejor ya vemos que sí puede haber ciertos consumos, pero aquí lo que nos interesa más es que empiecen a desarrollar habilidades cognitivas, emocionales y sociales, esperando que dejen el consumo. Y no es tanto ya la intervención todavía, porque vemos que los rangos de edad todavía son adolescencia temprana de 10 a 14, estas ya son edades más importantes, entonces vamos viendo ciertas actividades que ya se comparten, ya no nada más son de universal, sino que ya son también muy selectivas, pero si vamos viendo la indicada, recorremos un poquito más para allá, algo así, pero tiene que ver ya con intervenciones, con consejería, con intervenciones más específicas de prevención indicada en el consumo. La que sigue. Cuando vemos también en la adolescencia de 15 a 17, aquí hay este cambio de color, si nos podemos ir hasta la orilla, tiene que ver con adolescentes, pero también con acciones que tienen que ver con mamá y papá, ¿sí? Ya tiene que haber esta vinculación. Entonces, por ejemplo, las acciones que están en rojo van para madres, padres y cuidadores del adolescente, y las que están en negro son actividades que van enfocadas específicamente a los adolescentes. Entonces, de esta manera podemos ir viendo cómo se van desarrollando distintos componentes de acuerdo a la edad, y la sugerencia que se hace de estas componentes son las adecuadas bajo lo que se ha revisado basadas en evidencia científica. Vemos juventud de 18 a 25, si quieres nos vamos a la que sigue. En adultez van cambiando las distintas acciones que se van haciendo, ¿sí? Entonces, de esta manera, en esta parte de los lineamientos es como que nos escribimos. Sí, la que sigue. Cuando hablamos del contexto escolar, pues ya no está desde prenatal, ya nos vamos desde niñez temprana, y vemos que hay acciones combinadas dentro de los que son cuidadores, papá y mamá, o que van a la población objetivo, ¿sí? La que sí, ya no las adelantamos. Adolescentes, si se dan cuenta, también van adolescentes o cuidadores, las distintas acciones, y entonces esta es la manera en que está explicado los lineamientos, ¿sí? No quisiera ir uno por uno, porque son muchos, ¿sí? Pero lo que sí quiero es que ustedes se lleven esta idea de cómo está planteados los lineamientos y que son basadas en evidencia científica, para que si ustedes los invitan a una escuela, a un contexto laboral o dentro de una comunidad con familias, ustedes más o menos vayan viendo qué tipo de población tiene y cuáles son las acciones que se recomiendan. ¿Ok? Si quieres verle dando la que sigue, entonces hay contexto, les voy explicando, hay contexto familiar, contexto escolar, contexto laboral, contexto comunitario, que son las que yo les traje aquí, pero en la presentación ya no las incluí para que no estuviera tan cargado, pero hay otros 3 contextos. El contexto, que son el recreativo, los contextos, el recreativo pueden ser fiestas o pueden ser casinos, ¿no? Por ejemplo. Otro que es muy importante actualmente, que tiene que ver con el internet o las redes sociales, ¿sí? Entonces, se plantean otros 3 contextos que no están incluidos aquí en la presentación. Pero también, si en algún momento, vuelvo a repetir, quieran tener oportunidad de hacer prevención en estos contextos, echen un ojo a estos lineamientos, ¿sí? Y la que sigue, como último, la selección de componentes. Básicamente, cada componente que ahí venía mencionado, en cada contexto, en cada
nivel de prevención universal, selectivo, indicado, ¿sí? En esta sección de la selección de componentes viene definido, por si yo no tengo tan claro a qué se refiere ese componente, ¿sí? El que me diga, tareas en casa, bueno, ¿a qué se refiere con eso? O a lo mejor sí me queda muy claro que eso, pero viene la definición de todos los componentes. Y en la presentación solo les puse ejemplo de 3 componentes que es muy recurrente o muy común que se haga en los distintos contextos. ¿La que sigue? Por ejemplo, habilidades cognitivas, viene la explicación de cuáles son las habilidades, ¿sí? Y también hay ciertas habilidades que, de acuerdo al nivel de madurez, pues son más recomendables, o de plano no las puedo hacer en esa porque todavía no hay esa madurez cognitiva para llevar a cabo esas tareas, ¿sí? Entonces, se los puse así. Las que tienen el asterisco quiere decir que sí son óptimas para esa edad. ¿Okay? La que sigue, hay habilidades emocionales. Entonces, pueden ver qué tipo de habilidades hay de acuerdo a la etapa. La que sigue. Habilidades sociales, ¿sí? Como ejemplos de cómo viene descrito cada componente. Y para ir concluyendo, ¿qué ventajas tienen entonces estos lineamientos? Una, que nos van a describir las evidencias que hay de las intervenciones más efectivas que se puede hacer en materia de prevención. Dos, pueden ser una guía tanto para la elección de políticas o de intervenciones, ¿sí? La otra es, ayuda a seleccionar los grupos de interés para producir una comunidad más sana, ¿sí? A veces nos dicen, oye, yo quiero que hagas un programa de prevención, pero impacta a todos. No, a ver, por partes, ¿no? Porque yo, bajo lo que dice la evidencia, yo no puedo llegar y decir, hablarles de drogas a los chicos de 5 hasta los de 19 años. A ver, yo tengo que tener muy claro qué población, o yo te voy a plantear, sí voy a incidir con todos, pero van a ser seccionados, porque las acciones que yo tengo que hacer son muy distintas, ¿sí? Entonces, ayuda a educar también a otros profesionales de la prevención relacionados con la prevención de las necesidades de establecer nuevas prácticas, ¿sí? Échenle un ojo, ¿sí? Son 180 y tantas páginas, pero no les pido que vean todo, más bien echen un ojo sobre las poblaciones que ustedes están incidiendo en estos momentos o los contextos, para que vean si realmente lo que están haciendo, háganse una autoevaluación primero para ver si lo que están haciendo está conforme a la práctica de evidencia científica, ¿sí? Ya, si tienen otras ideas y otras oportunidades, ahora sí ya váyanse más, y ahora sí, échense esas 180 y tantas páginas. También nos ayuda a reflexionar un consenso mundial sobre la ciencia de la prevención y se agrega este profesionalismo a todos los especialistas que están haciendo prevención. La que sigue. Ya como conclusiones, ustedes saben que una prevención eficaz realmente es el resultado de colaboraciones. Y este primer foro tiene ese objetivo, ¿sí? Y bien lo mencionaba el doctor Zenaida Cruz. Desde la sociedad civil, ¿qué estamos haciendo y qué podemos hacer? Y si nosotros mismos empezamos a colaborar, a compartirnos nuestras experiencias, vamos a tener una prevención eficaz, ¿sí? Dos, las prácticas existentes para la prevención a menudo pueden integrarse en los ajustes de los servicios existentes. Lo que ustedes hacen, ¿sí? Se ajusta, nos llama sector público, sector privado, porque se dan cuenta de lo que yo estoy haciendo, les funciona también, ¿sí? No estamos aislados, ¿sí? Identificar los principales componentes y características de un sistema eficaz de prevención del consumo de sustancias, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan, ¿sí? Que realmente la tarea que les dejé, si yo estoy haciendo prevención, si me enfoco a escuelas, si estoy en comunidad, o si estoy con cierto tipo de población, echen un poquito nada más a ver qué componentes viene ahí, que son los que son basados en evidencia, y si lo que yo estoy haciendo
viene ahí. ¿Sí? Y si no viene ahí, acuérdense, no es de que no lo hagas. Si lo que yo estoy haciendo no viene ahí, pero yo ya lo evalué y veo que está funcionando, hay que difundirlo. ¿Sí? Porque entonces eso no está llegando a oídos de todo el mundo, que es otra estrategia, otra metodología que está funcionando. ¿Sí? Y por último, ayudar a los tomadores de decisiones a llevar a cabo programas de prevención basados en evidencia científica. Ya basta de que nada más les digan, me va a dar pláticas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sé si los estoy alentando o si realmente estoy previniendo a que no inicien esos consumos. La que sigue. Si no hay dudas, comentarios, pues con esto sí. ¿Concluyó? ¿Sí ya concluyó usted? No, adelante. Pregunto, ¿ya concluyó? Sí. Sí, es que quise esperarme para el final. Buenos días. Mi nombre es Roberto Garcés, de la comunidad 4 y 5. Primero felicitarlo, es una presentación muy completa. Gracias. Me tocó todos los aspectos del tema de adicciones. Y bueno, también quiero mencionar un poco por qué estamos acá. Somos parte de una comunidad de organizaciones sociales fundada hace 27 años. Y por ahí mi compañero mencionaba Cuarto y Quinto Paso. Efectivamente somos sociedades comunitarias que hacemos trabajo terapéutico no reconocido, no evaluado, no diagnosticado, sin construcción de evidencia científica, y por lo tanto no hemos sido tomados en cuenta. No es un asunto de comunidades científicas, sino de que desde nosotros mismos no hemos construido esta práctica de ir haciendo registro de lo que hacemos. Menciono esto porque es importante, fue muy brillante escucharlo. Realmente agradezco haber estado aquí, a la invitación de la psicóloga Liliana Ramírez. Y no quisiera dejar de comentar algo que me parece sería muy importante, agregar, si me es permitido hacer esta observación, con todo el respeto que merece su presentación, ¿no? En las distintas etapas de su presentación, mencionaba usted el concepto de adicciones estrictamente ligado al tema de sustancia, reconociendo esto como el catálogo de sustancias psicoactivas autorizadas por un grupo de expertos autorizados, quién sabe por quién, porque finalmente los que hacemos trabajo social, los que trabajamos en el territorio, los que estamos atendiendo el problema de manera cotidiana, pues tenemos otro tipo de indicadores también, digamos, sin desconocer este tema de las sustancias psicoactivas. Y voy al punto. Alcohólicos Anónimos fue fundado en 1934. 2 individuos se ponen de acuerdo sin saber a dónde iban a dar para dejar de beber. Hasta 1959 la Organización Mundial de la Salud le da reconocimiento a esta práctica llamada alcoholismo. Es decir, muchísimos años después. Pongo como referencia esto porque para nosotros, en la comunidad de Cuarto y Quinto Paso, que actualmente, repito, tiene 27 años de fundado en México, hoy tenemos presencia en 16 países, y en la República Mexicana tenemos un registro más o menos de 3.500 agrupaciones, pero sin organización. Sin embargo, el trabajo social ha sido muy importante, sobre todo en el tema de adicciones sin sustancia. Y el valor que le da usted a su trabajo merece que le hagan esta observación, si no, no me hubiera detenido. Lamentablemente estamos sujetos al registro que nos da la norma 0028, que solamente es adicción si es una conducta ligada al consumo de sustancias. Nosotros tenemos 27 años de trabajo social
trabajando con gente que sin consumir ni alcohol, ni tabaco, ni ninguna droga, tienen las mismas conductas, los mismos niveles de suicidio, de deterioro humano, de abandono mental, emocional, sin consumo. Hasta hace un año que empezó ya a figurar en las convenciones internacionales, sobre todo en las europeas, el tema de las adicciones comportamentales. Es decir, hasta que se le da nombre en otro país, podría dársele registro a lo que nosotros tenemos acá en México, haciendo 27 años. Yo le haría esa observación solamente a su presentación, confiando en que lo que viene nos vamos a volver a encontrar, pensando que este es un primer foro serio, donde estamos organizaciones sociales comprometidas a revisar lo que estamos haciendo, a construir redes, a establecer compromisos para pues, hacer que este mundo sea mejor, desde donde podemos. Entonces, yo creo que tiene ese detalle de enfoque en su presentación, muy respetable, el que solo lo liga el tema de adicciones, así tiene que ver con sustancias psicoactivas. Y allá afuera hay una experiencia brutal de que el consumo de otro tipo de sustancias que no están en el registro de 0028 son más devastadoras. Termino con esto. Las muertes ligadas al consumo de tabaco, marihuana y alcohol, en este país en la última estadística nos da 7.2. El número de muertes ligadas al consumo de otro tipo de sustancias se va al 83%. Es decir, sal, azúcar, grasas y harinas blancas provocan 10 veces más muerte que esta. Y alguien diría, pero pues no es problema estar gordito, no, pero tiene los mismos resortes mentales y emocionales. No quiero extenderme más, pero como esto, sí quería dejar, no quería dejar de hacer mención de esto, que tiene ese sesgo, y ojalá pudiera permear en quienes asistimos a esto, que debemos dejar de mirar las adicciones solamente como el consumo de sustancias psicoactivas y agregar el concepto de adicciones comportamentales a nuestro trabajo comunitario. Eso va a ser muy importante. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, sí, tiene razón. Hay otra parte que es los trastornos adictivos comportamentales. E incluso ya se publicó el CIE 11 y en ese se está incluyendo lo que es el gaming o los videojuegos. Y que vemos también otra problemática y con a otra población. Entonces, bueno, agradezco mucho sus comentarios. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que es importante estos encuentros justamente para profesionalizar el trabajo, ¿no?, de las asociaciones civiles y que este tipo de trabajo ya más encaminado a una metodología, a resultados, a un seguimiento, pueda posteriormente causar ese impacto a nivel de política pública. Porque si nosotros nada más trabajamos dentro de nuestro contexto y esto no se difunde, no se divulga, no se comparte, pues nada más se queda ahí, no podemos ver el impacto que pueda tener, ¿no? Y es una forma también de presionar pues, al gobierno, ¿no? Aquí están las evidencias, aquí trabajamos nosotros con lo que podemos y estamos dando resultados. Entonces tendría que haber un apoyo para eso. Creo que por eso es importante la profesionalización, ¿no? Porque de otra manera, pues no vamos más allá de, a lo mejor podemos tener resultados científicos, pero solamente focalizados. Y creo que la profesionalización es una herramienta básica para poder causar este impacto a política pública. Sí, muchas gracias. Y bueno, uno de los objetivos que tiene el lineamiento pues, es profesionalizar. Bueno, si no tienen más dudas, dejo mi presentación. En la última lámina viene mi correo electrónico. Si quieren escribirme, dudas, comentarios, cualquier cosa, se los dejo ahí. Y si no, también, bueno, compañeros de CAPA que nos conocemos desde hace tiempo, también tienen mis datos, si es como algo más específico. Muchas gracias. Gracias.
esto que se está haciendo tiene que ver con darnos la palabra. Hay mucho que hablar sobre prevención. En tratamiento hay bastantes cosas. Se ha trabajado mucho en tratamiento, metodologías, modelos de intervención, psicoterapéuticos, que tienen que ver con enfermedad y prevención, que tenemos que ver con salud. Dato muy importante. Y el otro dato muy importante, que cuando hablamos de prevención estamos hablando de procesos de socialización en el marco de las relaciones humanas. Codependencia. Dependencia hacia los objetos, como la dependencia a las sustancias psicoactivas. Si bien es cierto que en el campo de las adicciones generó un acervo de conocimientos, técnicas, teorías y metodologías, esto es muy importante para reconocer que aquellas dependencias de proceso de comportamentales tienen también los mismos derroteros teóricos y técnicos semejantes a las conductas por sustancias adictivas. Por lo tanto, entonces, bien merece el escenario de hacer estas reflexiones que estamos entendiendo por las adicciones. Es nuestro punto de referencia y va a ser punto de llegada para nuestras ONGs, pero aquí lo más importante es de que también nosotros somos responsables de lo que acontece en nuestra sociedad. Si estás dependiendo del Estado y de las instituciones públicas para que te dé servicio, pues vas a ser un codependiente de las instituciones. Y eso marca, ¿sí? Marca de alguna otra manera relaciones patológicas en nuestras sociedades. Como también, cuando hacemos una revisión, aunque estemos en instituciones públicas, privadas o sociales, las maneras de generar el trabajo de la educación también tiene implicaciones, podemos nosotros decir, relacionales. Entonces, hablar de prevención, como decía el doctor, implica una concepción desde la ciencia, donde atraviesa psicología, medicina, antropología, trabajo social, prácticas cotidianas desde nuestras propias sociedades, pero que requieren ser reflexionadas para poder entenderlas y poder replicarlas. Estamos en el inicio de un proceso. No hablamos de tratamiento. Nos interesa en este momento el trabajo del fomento a la salud y la prevención de las adicciones. Agradezco al doctor su colaboración. Otro aplauso, por favor. Y vamos a hacer un de 10 minutos para dar pie a las mesas y podernos desestresar. Invitamos a aquellas personitas, por favor, que entraron y no dieron su colaboración de los 30 pesos. La verdad es que con eso nos está ayudando para pagar los viáticos de nuestro conferencista, que muy amablemente no nos está cobrando. Muchas gracias.